Hola amigos, ¿qué tal? Aquí para poder revisar algunos aspectos importantes que he estado viendo en la plataforma OpenLMS con respecto a la elaboración de evaluaciones, ¿no? De prácticas calificadas, de exámenes. Bien, hay que entender un poco que para poder crear una evaluación en OpenLMS hay que tener en consideración ciertos aspectos propios de esta plataforma. Vamos a dirigirnos a la página del curso. Yo la tengo aquí ya abierta. Eh, Tenemos aquí la plataforma. Y en la plataforma, nosotros lo primero que voy a hacer es, bueno, ingresar a un salón, a un aula. En este caso, voy a crear yo un examen aquí en el tema de funciones. Yo ya he creado uno, voy a crear un segundo examen a manera de ejemplo. Para poder realizar este examen, yo necesito primero tener las preguntas con las cuales voy a elaborar la práctica. ¿Ok? Y esto se hace a través de una estructura de banco de preguntas. Aquí en la ruedita de su curso, en su asignatura, van a poder ustedes encontrar la opción banco de preguntas. ¿Ok? Se dirigen a banco de preguntas y ahí van a tener ustedes cuatro pestañas, ¿no? Preguntas, categorías, importar y exportar. Las preguntas propiamente como ya las conocemos, pero como les dije hace un momento, estas preguntas se organizan a través de categorías. Las categorías es una especie de jerarquización de temas a lo largo de la asignatura. Por ejemplo, en matemática, nosotros podemos dictar álgebra o algo de geometría, podemos hacer cálculo, estadística, funciones propiamente. Y dentro de cada uno de esos temas, de esas unidades, podríamos llamarlas así, tenemos temas específicos. Dentro de esos temas, yo creo las preguntas. Por ejemplo, aquí yo he creado a ver, voy a borrar eso para volver a crear. Yo he creado cuatro categorías, ¿no? Tengo la categoría de funciones, de función, dominio y rango, de función inversa, tema de composición de funciones y de función cuadrática. Yo tengo aquí tres preguntas, aquí este paréntesis 3 me dice que hay tres preguntas alojadas en cada una de esas categorías. ¿Cómo es que yo he creado eso? Bien, lo que voy a hacer aquí primero es agregar una nueva categoría. Pero para agregar una nueva categoría debo fijarme bien dónde es que la voy a agregar, ¿no? Como es una estructura jerárquica, es importante mantener ese orden. Por ejemplo, aquí la categoría padre, o sea, la categoría que va a alojar la categoría que yo voy a crear es la categoría de funciones, dominio y rango. Pero yo no quiero eso, yo no quiero crear una subcategoría dentro de funciones, dominio y rango. Yo quiero crear una quinta categoría a la par que estas cuatro anteriores. Entonces, para eso hago clic aquí, me salgo de esta categoría y me voy a la categoría principal del curso. Principal. Entonces, ingreso aquí y ahora sí, la categoría que yo voy a crear aquí va a estar a la par que las otras categorías anteriores, ¿no? Que las cuatro anteriores. Le voy a dar un nombre. Esta categoría va a ser transformación de funciones. ¿Ok? Y listo. Eso es todo lo que necesito. Solamente darle un nombre nada más por ahora. Le doy el nombre y lo agrego. Inmediatamente, fíjense, yo ya tengo las cuatro anteriores y la que acabo de crear. Dice cero porque no he creado ninguna pregunta y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una pregunta para esta categoría. Entonces me voy a preguntas y aquí me dice exactamente dónde es que la voy a crear, ¿no? Tengo una pregunta, dice que voy a crear, pero en este caso, si es que yo creo aquí la pregunta, dice aquí, crear una pregunta nueva, se va a crear dentro de esta categoría y la categoría es funciones, dominio y rango porque es la primera. No, voy a cambiar eso y voy a crear la pregunta en la categoría transformación de funciones que acabo de crear también. Ahí no debe haber ninguna, sí, está en blanco, fíjense, ¿ves? No hay nada. Y aquí recién creo yo la pregunta. Entonces, he creado la categoría y ahora creo la pregunta dentro de la categoría. Como ustedes ya seguramente han visto, existen diversas formas de poder hacer estas preguntas. Preguntas tipo calculadas para operaciones, emparejamiento, ¿no? Para hacer correspondencias, relaciones, preguntas de ensayo, marcadores, opción múltiple calculada y demás, ¿no? Realmente sí tiene una interesante batería de estilos, ¿no? De formas de hacer preguntas. La que se acomoda un poco a la forma como estamos trabajando en matemática es que el estudiante resuelva en su casa, en una hoja, la pregunta que nosotros le vamos a hacer en la práctica y luego nos envíe la evidencia. Para poder hacer eso, en mi caso,
a mí me conviene más crearle una pregunta del tipo ensayo, porque las preguntas del tipo ensayo permiten que el estudiante suba un archivo como evidencia. Entonces elijo esa pregunta, la agrego. ¿Ok? Y aquí están ya para poder agregar las preguntas, las consideraciones que debemos tener. Bueno, está dentro de la categoría de transformaciones, el nombre de la pregunta. Aquí yo voy a utilizar una clave para el nombre, o sea, es un nombre que yo le estoy dando así para ordenarme dentro de todas las preguntas que puedo estar creando. Esa va a ser la pregunta E1. Aquí podemos escribir el texto de la pregunta, pero yo realmente no estoy creando las preguntas así. Lo que yo estoy haciendo es escaneando las preguntas del repositorio que ya tenemos de años y para poder adaptarlas a esta plataforma. Entonces, en ese repositorio yo lo que voy a agregar es una imagen de una captura de la pregunta que ya he seleccionado previamente. O sea, en la computadora yo ya tengo seleccionada las preguntas que voy a incluir en esta categoría, en este repositorio. Entonces, para este tema he seleccionado 3 preguntas, las cuales voy a agregar ahora solamente una. Eso lo voy a hacer a través de una imagen. Hago clic aquí en la imagen y ya esta imagen la importamos como sabemos hacerlo, ¿no? Seleccionamos el archivo. Una vez que seleccionamos el archivo, voy a seleccionar la pregunta, es la E1, por eso es que les dije que les daba ese nombre característico. Abrimos y subimos este archivo. Subiendo el archivo, aquí aparece ya la pregunta. Fíjense, aquí está la pregunta y guardo la imagen. Listo. Entonces, una vez que he guardado esa imagen, la pregunta, bueno, me pide aquí primero que diga que la descripción es innecesaria. Ahora recién guardo la imagen. Ahora sí. Ahí está. Esta es la pregunta. La puntuación por defecto le voy a poner aquí 5 puntos. Aunque realmente los puntajes luego se los va a dar al momento que armes la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, este es un número interno del ID, el editor HTML, que justamente es el tipo de editor que me permite que suban archivos. Requerir texto, en mi caso no es necesario. Yo no le voy a solicitar que ingrese un texto para validar su pregunta, o su respuesta, mejor dicho. Simplemente que sea eso opcional. El número de archivos adjuntos, sí, que tenga archivos adjuntos, eso es importante para que él pueda subir sus archivos. Y los archivos, en este caso, que tenga solamente la posibilidad de subir un solo archivo nada más por cada respuesta que él dé a la pregunta. ¿Ya? Un solo archivo por cada respuesta. Listo, esto es todo. En este caso ya guardo. Listo. No hay mucha cosa aquí. Hay más elementos ahí, pero ya no me quiero complicar yo mismo con tanta cosa. Quiero que funcione y sobre la marcha ya iré de repente afinando algunas otras cosas. Aquí está, esta es la pregunta. Mostrar el texto, si quieren ver el texto de la pregunta para que lo puedan visualizar, ahí está. Esta es la pregunta que se va a incluir. Y listo, pues ya está. Ya está la pregunta creada. Listo, entonces igual así también yo en las otras categorías he creado otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, este es mi banco de preguntas de transformaciones y funciones, lo que acabo de crear, pero si es que vamos a funciones, dominio y rango, van a poder ver las otras preguntas también que he creado, ¿no? O sea, son 3 preguntas en las funciones dominio y rango. Ahí está, una pregunta, 2 preguntas y la tercera pregunta que está aquí, que es chiquita nada más. Buscar el dominio de la función logaritmo natural. Ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear la práctica, porque hasta ahora, como hemos visto, solamente hemos creado la estructura, ¿no? La categoría y dentro de la categoría las preguntas. Me voy al curso y en el curso voy a crear la práctica. Bueno, esta práctica va a corresponder al tema de funciones. Yo ya tengo una pregunta, perdón, una práctica creada aquí. Voy a crear una nueva aquí, ¿no? Crear actividad. Creando actividad, me voy a prueba. Y en prueba voy a crear el espacio, ¿no? La estructura de la PC. ¿Ok? PC2. Ese es el nombre que le voy a dar. Aquí hay unas condiciones que habría que considerar siempre, ¿no? Para la práctica. Por ejemplo, el tiempo, desde cuándo va a estar abierta la prueba, hasta cuándo va a durar esa ventana en la cual los estudiantes van a tener la posibilidad de ir a rendir la prueba. Ustedes ya le dicen, ¿no? Va a ser determinado día, de tal hora a tal hora, lo que dure el examen, los límites, el tiempo que van a tener para responder, ¿no? Porque una cosa es la ventana sobre las cuales ellos pueden acceder a iniciar a responder la práctica y otra cosa es cuánto tiempo van a tener de espacio realmente para poder resolver la práctica, ¿ya? Entonces es importante para poder, en este caso, configurar.
Bueno, aquí hay otros, bueno, sobre la calificación, tipos de calificación, sobre si se va a hacer por grupos o no por grupos, también es importante. Aquí hay algo sí que me interesa poder comentar aquí, las opciones de revisión, por ejemplo, ¿no? Las opciones de revisión es el acceso que van a tener los estudiantes hacia las preguntas y sobre todo hacia las respuestas. O sea, si es que van a poder ver realmente una vez que, si ustedes hacen una pregunta de opción múltiple, el estudiante podría, luego de la prueba, revisar, ¿no? Si es que lo hizo bien, como se califica automáticamente ese tipo de preguntas, van a poder ver si es que lo hizo bien, si no lo hizo bien. Si uno acaba antes, incluso podría ser importante que consideren esto porque no vaya a ser que por ahí se estén filtrando las respuestas, ¿no? No, yo marqué la A y no estuvo bien la A, debe ser la otra. Entonces, hay que ver ese tipo de cosas. Y eso ustedes lo controlan aquí, opciones de revisión. Yo no les voy a permitir que revisen nada, ¿de acuerdo? Que las preguntas se mantengan ahí en reserva hasta que yo ya haga el feedback en la clase. Voy a decir más o menos cómo se resolvió esta pregunta, ¿no? Aunque el tipo de preguntas de ensayo, el que yo he elegido, realmente no permite, ¿no? O sea, no pueden ver ellos, porque ellos mismos tienen que escribir, ¿no? No son de opciones. En las preguntas de opciones múltiples es así, ¿no? Podrían prestarse a que los estudiantes puedan ver las respuestas y puedan quizás pasárselas a sus compañeros. En ese caso, evitamos eso, pues. Listo, luego, bueno, aquí ya he creado la prueba, pero si se dan cuenta todavía no he creado ninguna pregunta. Entonces aquí esto simplemente lo voy a guardar nada más. ¿Ok? Se guarda. Todavía no edito las preguntas de la prueba, recién lo voy a hacer ahora. Una vez que la PC ya está creada en su estructura, tiempo de duración, tipo de calificación y todo eso, recién voy a editar las preguntas, voy a ingresar las preguntas. Entonces ingreso aquí a PC2 y aquí dice, aún no se han agregado preguntas, editar la prueba. Edito la prueba y aquí recién es donde yo voy a editar la prueba, ¿no? Y puedo agregar preguntas de de tres formas distintas, ¿ok? Aquí, en el botón agregar. Si ustedes hacen clic aquí en agregar, aparece aquí tres formas de agregar las preguntas. Agregar la pregunta directamente, o sea, sin necesidad de haber hecho estas categorías, estos repositorios, ustedes crean la pregunta directamente sobre la práctica, es una forma de crearla. Simplemente hacen clic aquí y les aparece, ¿no? El tipo de preguntas. Y hay varios tipos de preguntas, ¿no? Como vimos, opción múltiple, emparejamiento, calculadas, todo ese tipo de preguntas ustedes pueden elegir. Ya, esa es una forma. Lo que voy a hacer yo es crear la PC agregando preguntas desde el repositorio. Y para eso hay de dos formas. Desde el banco de preguntas o eligiendo una pregunta al azar. Desde el banco de preguntas es cuando yo quiero señalar específicamente qué pregunta de mi repositorio, o sea, de mi banco, voy a elegir, o sea, las fijas. Y desde una pregunta al azar es el software quien va de manera aleatoria a seleccionar una pregunta de una categoría en especial, ¿no? Para que de un tema me vengan, por ejemplo, dos preguntas de un tipo o una pregunta de manera aleatoria y así los estudiantes no tengan la misma prueba. Y evitar un poco eso también que puedan estar pasándose las respuestas eh, a través de Internet, ¿no? Como podrían estar haciéndolo. Entonces, la fija, agregar una pregunta directamente, voy a elegir una pregunta en su estructura, pero lo voy a hacer desde aquí. A ver, clic desde el banco de preguntas, dijimos, ¿no? Desde el banco de preguntas. Entonces, de dominio y rango, yo voy a elegir una pregunta. Ahí está. Voy a elegir la primera pregunta de dominio y rango, ¿de acuerdo? Y la agrego. Simplemente la selecciono aquí y la agrego. Ya está. Entonces, lo agrego. Ahí está. Entonces, esta pregunta es una pregunta fija. Una segunda pregunta fija va a ser, la voy a agregar también igual, voy a agregarla desde, ah, desde el banco de preguntas, sí, pero va a ser esta última categoría que nosotros elegimos, ¿no? Aquí desde funciones y rango, me voy a otra categoría, desde transformación de funciones, donde tengo la única pregunta que he creado ahorita, ¿no? Entonces elijo aquí la categoría y es la única pregunta, la E1, ahí está, y la agrego. Y la última pregunta voy a hacer tres nada más, va a ser de una pregunta al azar. Una pregunta al azar de qué categoría, a ver, de la categoría de función inversa, donde hay tres preguntas aquí. Entonces voy a elegir al azar. Yo podría haber elegido, mira, aquí pongo, quiero dos preguntas aleatorias de esa categoría, tres, cuatro, ya. Entonces
Aquí poco a poco iremos incrementando nuestro banco de preguntas y seguramente tendremos más opciones, ¿no? Pero aquí solamente, como he creado 3 preguntas hasta el momento, voy a elegir una de ellas, que sea al azar esta pregunta, suficiente. Agregar una pregunta aleatoria y ya está, fíjense, ¿no? La pregunta aleatoria le voy a poner aquí su calificación, que valga 10 puntos, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces ya para calificar sobre 20, pues tendríamos que agregar aquí 10 puntos. Ahí está. Entonces ya voy a calificar ahora sobre 20. Entonces tengo mi primera pregunta fija de dominio y rango, la otra pregunta que era sobre función inversa, perdón, sí, sobre transformación, y la pregunta aleatoria que era sobre función inversa. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya con esto yo he creado, me voy aquí a guardar, nada más. Calificación máxima, eso sí hay que ponerle aquí para que haga la conversión. 200, no, 20 creo. Ahí está, 20 puntos. Y guardar. Y listo. Ya hemos creado entonces nuestra PC. Una vez que está guardado, me dirijo hacia el curso dentro de funciones. Ahí está mi PC1 en funciones, en álgebra. Ahí está mi PC1, se lo hice antes, y ahora la PC2 que acabamos de confeccionar. Entonces ahora voy a ver qué tal ha quedado. Fíjense, me voy a la PC2, vista previa, ¿no? Como editor de este curso yo hago la vista previa. Y ahí está, la primera pregunta sobre dominio y rango, ¿no? Hallar el dominio, listo. Entonces, para los valores de cuál f es definido, ¿no? O sea, todos los valores de x, o sea, el dominio. Ahí está. Esa es la primera pregunta, la pregunta uno. Y aquí el estudiante, aquí podría contestar, ¿no? Estos son el texto opcional que le dijimos, el texto opcional. Pero lo que a mí me interesa, bueno, para mi curso es que ellos suban un archivo, ¿no? Entonces ellos han resuelto en su casa su examen, en la hoja, le toman la foto, lo suben al Google Drive y desde ahí lo pueden agregar aquí, ¿no? Así como nosotros cuando subimos también nuestras imágenes, ellos igual también van a hacer lo mismo, van a subir sus imágenes. Y bueno, aquí vamos a suponer que van a seleccionar un archivo de su repositorio, o sea, de lo que ellos han respondido y han escaneado. Y vamos a ver que suban este de aquí. Esto va a ser a manera de ejemplo, ¿no? Somos interiorizadores. Y suben, esa va a ser su respuesta, por ejemplo. Y ahí está, ¿de acuerdo? Página siguiente, o si no, también ellos pueden navegar aquí libremente por la prueba. Si tienen 10 preguntas, van a poder responder, van a poder revisar las preguntas, ver por dónde empiezan, si empiezan por la primera, por la segunda, por la que ellos crean más fácil, ¿no? Entonces, van a la segunda, y en la segunda también ellos igual, ¿no? Pregunta 2, sobre una pregunta sobre transformaciones, justamente la única pregunta que subimos, esa es la segunda pregunta. Y luego se van a ir a la pregunta 3. A la pregunta 3. Y aquí vamos a fijarlo. Miren la pregunta. Dice, dado que la función f de x es igual a e a la x más 3, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la pregunta aleatoria, ¿ok? Recuerden esta pregunta porque voy a volver a ingresar otra vez para ver una segunda vista previa y voy a ver si es que aleatoriamente me tocó otra, ¿no? No sé, de repente me tocó la misma, vamos a ver. Entonces, e a la x más 3, esa es la tercera pregunta. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer es, si están ya en la última pregunta, finalizar el intento. Es muy importante que le digamos esto, chicos. Aparece finalizar el intento, pero ahí no termina, todavía no envían ellos nada. Simplemente acá hay un resumen de lo que van a enviar. Y luego recién está aquí el botón enviar y todo y finalizar. Y aún así, luego les preguntan, ¿confirmado que quieres enviar? Y ya está, confirman. Ahí está. Entonces, una vez que ellos han confirmado, ya tienen las preguntas. Yo como profesor, editor del curso aquí, puedo ver, ¿no?, lo que ellos han contestado. Aquí hay una pregunta perdón, una respuesta que tengo que abrir para poder revisarla y anotarle el puntaje, ¿no? Pero eso ya se hace en otra parte, en la revisión, ¿no? Aquí. Listo. Entonces, aquí estoy editando nada más. Lo que voy a hacer es volver nuevamente a la PC2 y abrir una segunda vista previa. ¿De acuerdo? Tiene que salir igual, ¿no? Al menos en las preguntas fijas está la primera pregunta, la fija es esa, la de dominio y rango. La pregunta 2 era sobre transformación de funciones, ahí está, moverlo, X a la derecha, P, todo eso, ya está, ya está. Y la tercera pregunta, recuerdan que era E a la X más 3.
era aleatoria. Vamos a ver si la cambio. Ahí está, miren, ¿ves? Esa es otra pregunta sobre función inversa. Es otra pregunta. Entonces funciona. O sea, ha elegido aleatoriamente una pregunta de esta categoría, ¿no? De función inversa, donde habían tres posibilidades y ha elegido una. Entonces, un estudiante recibió un tipo de prueba y el otro estudiante recibió otro tipo de prueba. Y finalizamos el intento, igual como lo hicimos en el caso anterior. Y ahí está, pues. ¿Ok? Bien, entonces, más o menos eso es un poco lo que he podido explorar. Seguramente aparecerán más cosas y en comunidad podremos seguir abordando nuevos temas y aprendiendo más de esta plataforma. Gusto. Chao.